Me encanta nuevamente encontrarnos en estos espacios, digamos que son de conocimiento y que son necesarios para poder estar al día referente a los cambios normativos que vienen o se vienen presentando como tal en el país. Eh, Vamos a iniciar por los cambios que ha tenido como tal la circular, o bueno, los cambios que propone como tal la Superintendencia de Sociedades hacia la circular básica jurídica. Dentro de esos cambios o esas particularidades claves que tenemos, actualmente nuestra circular funciona en dos sistemas, Agrilaf y PTE, que era de los que hablábamos inicialmente con María Alejandra y estas visitas que ya hemos venido evidenciando en los últimos años. A partir de todas esas lecciones aprendidas y a partir de, digamos, de la evolución del riesgo como tal, porque siempre hablamos de eso, la base de estos sistemas es la identificación de los riesgos y la evolución y digamos que la maduración de esos sistemas. Cuando partimos de esta circular, pues tenemos Agrelaf y PTE, pues nuestro sistema de prevención y control de lavado de activos y de financiación del terrorismo y adicionalmente nuestro programa de ética y transparencia, programa de transparencia y ética empresarial. ¿Qué pasa con estos dos sistemas? ¿Qué está proponiendo actualmente la superintendencia, digamos que dentro de esta nueva circular? Es una integración como tal de estos dos proyectos, de estos dos programas, donde no busca unirlos, sino es integrarlos. Buscar que las entidades empiecen a trabajar estos sistemas un poco más responsables. ¿Y por qué decimos responsables? En el último informe 75, que esa ha sido una gran base que nos empezó a dar grandes señales de alerta a nosotros los oficiales de cumplimiento, pudimos identificar que efectivamente la superintendencia ya estaba solicitando que las empresas empezaran a revisar un punto como más al detalle referente a las operaciones que se estaban efectuando dentro de la entidad. Aunque la circular actual tiene, digamos que algunos capítulos un poco abiertos, por llamarlo así, donde no está tan tácito cómo se debe llevar algunos procesos o procedimientos, sí buscaba durante estos años que las empresas iniciaran a adherir esa gestión de riesgo y como siempre lo hemos dicho, que el oficial de cumplimiento no solamente sea un oficial de cumplimiento, que sea partícipe de las operaciones y que no sea un oficial de cumplimiento de papel, ¿sí? Porque eso es algo que le ha llamado mucho la atención a la superintendencia. El oficial de cumplimiento muchas veces no tiene acceso a la información por parte de la empresa porque la empresa indica que es información privilegiada y aquí es importante indicarlo y es para el oficial de cumplimiento no hay información que no pueda conocer. Él debe conocer el todo de las operaciones, desde la parte financiera, operativa, administrativa. Él debe tener el control de cómo se están ejecutando estas operaciones, teniendo en cuenta que eso le va a dar una base de acuerdo al sector para poder o iniciar o empezar a efectuar actividades o acciones que lleven a la maduración de ese sistema. Entonces, ¿qué pasó en 2025? Pues básicamente con el informe 75 empezamos a notar que la superintendencia empezó a solicitar información un poco más al detalle de los sistemas, con un poco de robustez de las operaciones. Ya empezamos a ver ejercicios de segmentación cuantitativa, cualitativa. Esto era una conversación que veníamos ejecutando con las empresas y lo que buscábamos era adelantarnos porque esto ya estaba decantado hace un par de años donde la superintendencia nos sacó esta primera circular, pero sabíamos que esta circular iba a transitar a una circular mucho más tácita, un poco más al detalle, porque muchas veces pasa en la circular que hablamos de gestión de riesgo, pero la gestión de riesgo también depende del experto. En este punto, lo más llamativo que vemos dentro del proyecto es que empezamos a notar que ya la participación como tal del oficial de cumplimiento se vuelve una necesidad interna y constante dentro de la operación y ya tiene que tener una intervención en la mayoría de los procesos y digamos de las actividades que ejecuta la operación. Eh, ya el oficial de cumplimiento no es solamente la debida diligencia, que en muchas compañías, digamos que está muy alineado a ese punto de debida diligencia, a la actualización de los manuales, de las matrices, no. Aquí ya es cómo se está moviendo financieramente la empresa, qué podemos llegar a notar desde la parte financiera a los oficiales de cumplimiento y qué nos puede generar alerta. ¿Sí? Y hacer ejercicios que nos ayuden a monitorear el riesgo constantemente, porque
como lo saben ustedes y como lo hemos venido viviendo en este país, pues digamos que un lavador o una persona que quiera llegar a cometer un delito de estos, pues ya no viene con las mismas modalidades de hace un año, de hace un par de años. Entonces ya viene con unas modalidades mucho más estructuradas, donde buscan hacer una inversión en las empresas y buscan poder ingresar de una forma donde no dejen, digamos que de alguna forma, evidencia o que no sea tan notorio para que, pues, cuando la empresa ya identifique la situación, pues ya sea bastante tarde. Entonces, este sistema, pues digamos que este proyecto salió en el mes de diciembre. Fue un proyecto en el cual en el mes de enero permitieron que oficiales de cumplimiento y en general el público pudiera dar algunos comentarios. La superintendencia le llegaron 371 comentarios, de los cuales apenas tenemos conocimiento, fueron 81 aprobados. Es decir, que la circular que actualmente nosotros ya, o bueno, que hemos tenido acceso a poderla detallar, es una circular que viene con varias actividades y viene con unos detalles bien explícitos, si vamos a hablar en temas de debida diligencia, en el tema financiero, en el tema legal, en el tema de la participación, y ya empieza a darle un peso mayor de las obligaciones al representante legal de cómo éste va a participar dentro del sistema, no solamente en las particularidades de aprobación y de actualización, sino ya por un tema estructurado donde él tiene que verse constantemente en el sistema y adicionalmente a eso, los revisores fiscales, que ese es un punto que se vuelve una necesidad. Actualmente vemos en algunas compañías que los revisores fiscales, pues digamos que piden la información para hacer algunas evaluaciones, pero muchas veces no hacen la adherencia y el conocimiento sobre el sistema y entender si efectivamente estos sistemas pues sí están funcionando adecuadamente. Ellos también entran a hacer, digamos que ya en estas circulares ellos están, pero ya tienen un peso mucho más grande y se vuelve una necesidad, pues la participación de la Junta, del máximo órgano social. La Junta ya pasa a ser también, digamos que un veedor total en esta situación o pues como tal en el programa. Entonces, importante a resaltar, algo que nos llama mucho la atención es también el alcance. El alcance se está ampliando. Digamos que ese alcance es llamativo porque ya los topes cambian totalmente y esto lo vamos a hablar porque digamos que actualmente nuestro sistema es, el cálculo se hace bajo los salarios mínimos legales vigentes. Digamos que para la nueva circular tenemos una particularidad y es que ya contamos con una VB. Esa VB, pues es, digamos que algo que va a empezar a ser partícipe de los cálculos que vamos a tener dentro de la identificación para las empresas que van a estar obligadas a hacer como tal la implementación de estos sistemas. Pero unos topes que están proponiendo que pues realmente ellos quieren incluir varias compañías en un régimen un poco más grueso, más robusto y otro régimen que es el régimen de medidas mínimas. Ya sabíamos que la superintendencia también, eso no lo había dicho y no lo había indicado, él buscaba que los topes se bajaran en cierta medida porque él quiere incluir más empresas, porque lo que busca es que el país esté alineado totalmente con los sistemas de gestión de riesgos. Para algunas personas que de pronto son de otros sectores y nos acompañan, yo creo que a muchos les tomó por sorpresa lo que pasó el año pasado con el sector de supertransporte. Cuando entró la nueva regulación, pues teniendo en cuenta que esta regulación pues ya ingresó a todas las entidades vigiladas y sin alguna categorización, pues tienen que implementar todos los sistemas o todo el sistema como está categorizado de SARLAF bajo todas las actividades, que esta circular también tuvo un cambio pues bien llamativo. Entonces, claro, esta era una alerta que nosotros ya teníamos de otras superintendencias y sabíamos que esto iba a afectar a la superintendencia de sociedades y efectivamente, pues esta es la circular a la que nos vamos a enfrentar. A la fecha tenemos que decir, no tenemos una fecha explícita, y es importante que ustedes lo tengan en cuenta, nosotros no tenemos una fecha explícita. Eh, Se dice que seguramente va a salir para aplicación a partir de finales de este año, principios del próximo año. Entonces, buscamos pues estar totalmente actualizados con ustedes para que pues ustedes puedan estar atentos y a su vez pues se puedan tomar las medidas en tiempo
pues a tiempo poder implementar estos sistemas, porque como lo decimos, pues esta norma viene un poco más robusta y viene más al detalle con más actividades que tienen que empezar a ejecutar las empresas, la operación y el oficial de cumplimiento. Entonces, vamos a hablar sobre las claves del proyecto como tal. Entonces, como lo comentaba yo, pues viene algo que es el VB. Entonces, Alejandra, si quieres, eh, te doy paso en este punto. Listo, Liliana, muchas gracias. Entonces, bueno, eh, frente a la unidad de valor básico, entonces voy a hacer acá cuatro precisiones muy importantes. La primera de ellas es que la unidad de valor básico empezó a regir más o menos desde el año 2024. Y algo a resaltar es que la VB, la unidad básica, la unidad de valor básica, perdón, de ninguna manera va a entrar a reemplazar lo que es la unidad de valor tributario, la famosa VT, ¿sí? Este es un primer dato. Un segundo dato es que esta unidad de valor básico, eh, digamos que va a tener un monto durante todo el año. Este monto no va a variar. Importante resaltar que cuando el Ministerio de Hacienda determina el valor de la VB, que va a ser, pues, como tú bien lo mencionabas, los montos por los cuales se va a empezar a regular la, la obligatoriedad de implementar este programa integral, es que no está basado en la variación del salario mínimo, digamos, con lo que ha venido pasando, no va a tener la variación del 23%, no. El valor de la VB se fija bajo el IPC de cada año, es decir, ahorita del 5,1%, ¿sí? Como les mencionaba, esta VB tiene un valor fijo para todo el año. Tercero, esta VB la fija el Ministerio de Hacienda y lo fija desde el 1 de enero de cada año. Y cuarto punto y también muy importante es que para este año 2026 esa VB está en 12.110 pesos. ¿Y por qué lo implementó así la Superintendencia de Sociedades? Porque con base a esto es que van a empezar a calcular, por otra parte, lo que son las multas y las sanciones. Por eso hacía la primera apreciación de que son netamente en temas asociados a la Superintendencia de Sociedades, pero de ninguna manera va a entrar a reemplazar las VTs bajo el régimen sancionatorio en temas tributarios. Entonces, importante, Liliana, hacer esa apreciación. Perfecto, María Alejandra, tienes toda la razón y realmente ese es un punto que cambia totalmente la perspectiva referente al cálculo que vamos a iniciar a hacer. Por ende, muchas más empresas van a entrar en alguno de los regímenes, ya sea el régimen de medidas mínimas o como tal el régimen robusto, a implementar. Y ese es otro punto. Entonces, ingresan nuevos sectores. También nos llama mucho la atención que las cámaras de comercio, las confederaciones, ejemplo, Confecámaras, ingresa como tal a los sistemas y deben implementar este sistema. También aquí es un punto importante y uno de los capítulos que también llama a la circular son las ESAL. Entonces, todas las ESAL en general, no solamente las cámaras de comercio, sino todas las entidades sin ánimo de lucro, pues van a estar incluidas en este sistema o en este, como tal, en esta circular. Por otra parte, cuando hablamos del régimen de medidas mínimas que actualmente conocemos, nuestro régimen de medidas mínimas es un régimen particular porque es administrado, pues puede ser por una tercera persona o puede ser por una persona que apoye como tal al representante legal, pero la persona que tiene toda la representación jurídica y legal ante la superintendencia, pues es el representante legal. ¿Qué pasa con este régimen de medidas mínimas? Pues los topes bajan considerablemente al ser el cálculo como lo propone como tal la superintendencia de VBs, pues básicamente quedaría aproximadamente, y esto aquí vamos a ser claros, este valor es un valor que tenemos aproximado bajo la información que tenemos a la fecha. Esto puede cambiar. Igualmente nosotros vamos a estar actualizándolos por medio de nuestros boletines, pues para que claramente ustedes estén totalmente enterados, pero un régimen de medidas mínimos aproximadamente va a ingresar bajo los 7.000 millones. Entonces, empresas que tengan ingresos iguales o activos iguales a 7.000 millones van a tener la obligatoriedad de implementar este sistema. ¿Qué pasa con este régimen de medidas mínimas? Pues este régimen de medidas va a ser muy diferente al que conocemos actualmente. Ya no solamente va a ser el tema de la matriz, el manual, sino ya va a tener unas obligaciones diferentes, tanto
el representante legal, como las personas que participen dentro del sistema, porque lo que busca como tal la Superintendencia de Sociedades es que pues todos estemos integrados y tengamos el mismo conocimiento. También llama mucho la atención cuando ya hablamos de los sectores como tal de Sagrilaf y PTE, pues digamos que, digamos, hablando de los sistemas, dividiéndolos al actual, al que tenemos el conocimiento actual, que es Sagrilaf y PTE, nosotros teníamos normalmente que Sagrilaf, esto iba por 40.000 salarios mínimos legales vigentes y el programa de transparencia ética empresarial pues viene rigiéndose por 30.000 salarios mínimos legales vigentes. Aquí en el cambio, digamos que aproximadamente para este año Sagrilaf pues tenía unos topes importantes. El año pasado eran más o menos 56.000 millones de pesos. Actualmente con este cambio se baja considerablemente la suma. Entonces puede ser más o menos aproximadamente entre los 35.000, los 40.000 salarios, 40.000 millones de pesos. Entonces esto va a afectar a que muchas empresas ya no solamente van a tener que implementar, como lo decíamos, porque pues teniendo la división que tenemos actualmente, que si usted llega a los 30.000 tiene que implementar PTE por unas particularidades, o si llega a los 40.000 implementa Sagrilab. Aquí ya va a ser que cuando usted llegue a cierto tope, pues tiene que implementar todo el sistema integrado. Y actualmente también se vienen otras particularidades que más adelante las vamos a hablar con María Alejandra, referente al tema de los nuevos cargos, que es muy importante esos cambios que van a tener, esas exigencias que va a tener como tal la superintendencia, como tal dentro del sistema. Entonces, María Alejandra, nuevos cargos, que eso es un punto supremamente importante. Relevante. Gracias, Liliana. Y acá sucedió algo muy importante. Y es una de las preguntas que nos hacen con mayor frecuencia y es, ¿yo como organización estoy obligada a contar con un oficial de cumplimiento suplente? Les podríamos decir que con la normatividad que tenemos a hoy, capítulos 10 y capítulos 13 de la Circular Básica Jurídica, la respuesta era no. No, porque la Superintendencia de Sociedades solo nos estaba solicitando contar con un oficial de cumplimiento principal. Pero parte de esos cambios, y como lo mencionaba Liliana, es que acá ya se abre el espectro, no para el régimen de medidas mínimas, sino para las compañías que deben contar con este programa integral. Y es que se abre el cargo, o se abre la posición más bien del oficial de cumplimiento suplente. Y una reflexión muy importante de por qué se abre este rol del oficial de cumplimiento suplente. Y es que el oficial de cumplimiento principal en algún momento puede salir a vacaciones, a una licencia, que renuncie, todas las particularidades que puede conllevar a que es un rol como cualquier otro rol, cualquier otro cargo de los que tenemos dentro de las organizaciones. Entonces, dentro de estos nuevos lineamientos, de lo que se viene es que este oficial de cumplimiento debe contar con un par, con un oficial de cumplimiento suplente para que pueda actuar y tomar las decisiones si el oficial de cumplimiento principal se encuentra ausente. Y esto nos lleva al punto número 5, y es qué requisitos debe tener el oficial de cumplimiento principal y qué requisitos debe cumplir el oficial de cumplimiento suplente. Y acá quiero comentarles que después de tanto indagarlo con la Superintendencia de Sociedades y ya con esta luz que nos dieron con el proyecto de la circular básica de esta actualización, es que este oficial de cumplimiento principal debe contemplar los mismos requisitos al oficial de cumplimiento suplente. Y entonces fueron claros en dos aspectos muy importantes. Uno, es que los oficiales de cumplimiento, independientemente si ocupan el rol de principal o de suplentes, deben garantizar de que estén actualizados en conocimientos en gestión de riesgos mínimo cada 3 años y que estas certificaciones que acreditan su conocimiento pues deben ser de instituciones acreditadas por el Ministerio de Educación. Claro, hay personas que venían fungiendo como oficiales de cumplimiento hace 10, hace 15 años, cuando no era SAGRILAUT, sino era SAGLAUT, y de pronto hay personas que se quedaron con la formación de años atrás. Pero acá la Superintendencia de Sociedades nos está diciendo, ojo, pilas. Pilas porque pues tenemos que, a veces, que anticiparnos a los cambios que se vienen. Y parte de eso es todo el mundo de gestión de riesgos. Entonces, acá vemos que más allá de lo que nos ha venido comentando Liliana, de los parámetros fundamentales que se tuvieron en cuenta para el proyecto de actualización, hay otros temas como, por ejemplo, lo son las herramientas tecnológicas.
Entonces, producto de ello, si nosotros como oficiales de cumplimiento no estamos en una actualización constante, pues es difícil que nosotros podamos garantizar que estamos siendo el rol idóneo para ejercer en las organizaciones. Por eso se habla de una formación como mínimo de cada 3 años, actualizaciones. Y el segundo requisito que tuvo un cambio es que la experiencia acreditada ya no es de 6 meses, es mínimo, mínimo de un año. Entonces, si yo tengo una persona posicionada al interior de la organización, ya sé que debe cumplir con estas dos condiciones. Una, que efectivamente me acredite, me certifique, me demuestre que cuenta con una experiencia de alguna institución educativa de no más de 3 años. Que si viene de trabajar de alguna otra compañía, pues efectivamente ya venía ejerciendo unos roles en la gestión de administración de riesgos. Tercero, que si tengo una persona posicionada al interior de la compañía, pues no me representa un conflicto de interés, que es que no es de pronto el gerente financiero y entonces como el rol del oficial de cumplimiento también parte de generar unas auditorías internas, pues no va a tener ningún conflicto de interés al momento de hacer una auditoría de su propia área. Entonces, es algo muy importante a tener en cuenta ya con los nuevos lineamientos que nos está dando la Superintendencia de Sociedades. María Alejandra, y ahí tocaste un punto muy importante que es el tema del conocimiento. Actualmente, digamos que como lo hemos venido viendo, pues vienen haciendo actualizaciones constantes las superintendencias de diferentes, digamos, reglamentos o, digamos, leyes con el fin que pues tienen que implementar las empresas, pero también hay un tema importante y es todos esos riesgos que actualmente nosotros como oficiales de cumplimiento muchas veces no estamos tocando. Digamos que porque sentimos que son de otras áreas o de otros procesos. Nosotros tuvimos un webinar el año pasado muy interesante sobre temas de la IA, tecnología, y es un punto en el que estamos trabajando fuertemente como firma, en el cual estamos formando a nuestros oficiales de cumplimiento, porque tenemos unas particularidades, es que aquí hay unos riesgos bastante llamativos en la tecnología, en la seguridad de la información y cómo el oficial de cumplimiento puede llegarse a enfrentar a una situación de un secuestro de información, porque por más de que esto esté administrado por un área de seguridad de la información, el oficial de cumplimiento también aquí va a tener que ser partícipe, porque hay muchas situaciones de estas o dineros que pueden llegar a salir de una empresa para pagar la retención de esta información y muchas veces las empresas, pues queriendo solucionar esta situación, se vuelven partícipes de, digamos, delitos de terrorismo, porque pues cuando se paga una extorsión de cualquier tipo, pues seríamos partícipes. Pero entonces hablamos de la tecnología y lo dejamos hacia un lado y los oficiales de cumplimiento tienen que estar totalmente adheridos sobre estas situaciones que se están viviendo. El cambio tecnológico es algo que día tras día está llegando a las empresas, que es parte del core del negocio, porque realmente es parte esencial de las actividades que ejecuta la empresa, pero también buscamos que los oficiales de cumplimiento pues cuenten con toda la información y las herramientas para la toma de decisiones en situaciones críticas que se pueden llegar a presentar. Entonces, ese es un punto muy importante. Ya pasando a otro punto que es sobre obligaciones y deberes como tal de los administradores y revisores fiscales, pues tenemos este punto que era el que hablábamos rápidamente en el punto anterior, que es cómo la junta directiva, el oficial de cumplimiento suplente y el revisor fiscal, pues entran a tener ya participación grande referente a los sistemas. Ya la junta directiva o el máximo órgano social que se tenga definido dentro de la empresa, pues ya no solamente va a ser la persona que va a aprobar actas y va a dar, digamos que un aval como tal del sistema, sino que lo que busca es que la junta directiva también participe en la evaluación de estos sistemas y a su vez pues entregue todas las herramientas que como lo hablábamos en este punto, en este pedacito de temas de tecnología, pues se vuelve una necesidad. Aquí tenemos que empezar a reflexionar cómo los máximos órganos sociales están entregando a sus oficiales de cumplimiento de sus áreas de riesgo herramientas para que ellos puedan gestionar adecuadamente estos riesgos. Y esto es lo que busca como tal la superintendencia. Los sistemas de gestión de riesgos no solamente son un tema de manuales y matrices y una actualización cada cierta periodicidad. Lo que se busca es que el sistema sea visible, sea parte de la cultura organizacional de la compañía y sea partícipe de esa evidencia de la operación y del vivir.
Estos riesgos son riesgos muy importantes porque pueden dañar la continuidad del negocio, pueden dañar automáticamente estos riesgos o pueden afectar la estrategia de una empresa. Entonces, desde la estrategia, esas tomas de decisiones que hace el máximo órgano social, pues se vuelven totalmente necesarias. Por otra parte, también el oficial de cumplimiento suplente, pues este nuevo rol impacta totalmente a las empresas, porque pues es un rol ya que va a entrar a ser exigido. Y en el cual se busca, como lo decía María Alejandra, pues que tenga las mismas tanto capacidades, tanto en conocimiento como de toma de decisiones dentro de la empresa, pues para poder operar en dado caso que el oficial de cumplimiento no se encuentre. Y el revisor fiscal, pues que claramente va a tener que hacer una valoración del programa mucho más al detalle y emitir opiniones sobre cómo está funcionando, sobre qué está pasando con su sistema y sobre cómo él desde su punto de revisor fiscal y teniendo esa información financiera, pues que ve como tal el que al sistema le puede llegar a hacer falta o qué otras particularidades tiene el sistema desde su punto de vista profesional. Entonces, este es un punto muy necesario para que lo tengamos en cuenta, estas obligaciones. Entonces, ya digamos que pasando como tal a los periodos de transición, y permanencia que nos habla como tal esta nueva circular, pues tenemos una particularidad. En el tema del periodo de transición, pues tenemos de que las empresas dentro de lo que nos dice este nuevo proyecto van a tener hasta las empresas que estén obligadas a la fecha van a tener la particularidad de tener la transición hasta el 31 de mayo del año siguiente. Hasta el 31 del año de mayo siguiente, pues tienen que hacer toda la actualización documental, todo lo que soliciten en temas de debida diligencia, en temas de base de datos, segmentación, señales de alerta, capacitación, auditorías y todos los ejercicios que se empiezan a detallar dentro de este documento, pues como tal definido, busca entonces que lleguemos a ese 31 de mayo con todas estas, con toda la ejecución como tal del programa. Y ya para hablar como tal de los periodos de permanencia, esto cambia un poco. Actualmente, dentro del sistema, cuando la empresa deja de cumplir por topes o por activos, tiene la obligatoriedad por parte de la superintendencia y es tener una transición de 3 años. La superintendencia en eso es muy clara. Ellos dicen, pues entiendo que usted dejó sus activos y de pronto bajaron sus activos o bajaron sus ingresos, pero usted debe mantener el sistema con su oficial de cumplimiento y con todas las actividades que viene ejecutando hasta dentro de 3 años. ¿Por qué lo tienen actualmente a 3 años? Pues porque claramente con todos estos temas políticos, económicos que pueden llegar a vivir las empresas, pues puede ser que una empresa el primer año baje sus activos y baje sus ingresos, pero puede ser que al otro año pues esto suba o se duplique. Entonces, digamos que en este punto actualmente de la norma tenemos 3 años. Para el nuevo periodo de permanencia, pues tenemos 2 años a partir de que deje cumplir como tal estos topes para hacer digamos que esa transferencia, porque ahí tiene otra particularidad, pues puede ser que deja de cumplir digamos que en el punto robusto del sistema, pero pasaría a un régimen de medidas mínimas. Entonces tiene que hacer la transferencia a todo el proceso de régimen de medidas mínimas, teniendo en cuenta que los topes bajaron demasiado. Para el tema de régimen de medidas mínimas, si la empresa efectivamente pues está en un régimen de medidas mínimas, implementó su régimen y pues deja de cumplir por ingresos o activos, pues va a tener un año de transición. Entonces ahí en ese punto pues ya digamos que la empresa dejaría de estar obligada en hacer estos reportes, porque pues ahí es importante decir los reportes y todas las necesidades que requiere como tal la superintendencia. Esa también no es una de las preguntas que nos generan a veces, porque a veces hay empresas que están en transición, nos dicen, bueno, y puede ser que pues como yo dejé de cumplir, entonces pues yo ya no sigo teniendo el oficial de cumplimiento y pasa que precisamente la superintendencia toma la decisión de visitar estas empresas porque dice, pues usted tiene que seguir con su sistema, ¿sí? Ya si usted cumplió el tercer año, porque nos ha pasado con el informe 75, toca hacer los reportes de informe 75, toca seguir haciendo todas las actividades y las empresas en ese punto cuando no cumplen con los ingresos dicen, no, yo tomo la responsabilidad, me retiro totalmente del sistema y nos ha pasado con algunos clientes que los han visitado y efectivamente pues ellos no tienen los informes 75 o bueno, algunas particularidades, entonces pues aquí ya empezamos a tener un poco de conflictos porque no se está cumpliendo lo que nos solicita como tal la superintendencia.